Podemos medir la velocidad de la luz, podemos secuenciar el ADN, podemos predecir el clima con satélites, pero ninguna ecuación en el mundo te puede decir por qué debe importarte. Y hoy te voy a demostrar por qué la filosofía no es la hermana menor de las ciencias, sino más bien su madre. Vivimos en una época que idolatra la ciencia, y con razón, ya que ha servido como instrumento para entender el mundo físico y para avances tecnológicos que ayudan a nuestras sociedades. Pero hay un error de categoría que cometemos constantemente, y es confundir lo que la ciencia puede medir con todo lo que existe. La ciencia responde al cómo, pero la filosofía responde al por qué y al para qué. Imaginemos que planteamos la pregunta de cómo funciona el cerebro al enamorarse. Eso lo respondería la neurociencia. Pero si nos preguntamos por qué el amor le da sentido a la vida, eso lo respondería la filosofía. El preguntarse cómo se compone una sinfonía de Beethoven le pertenece a la acústica y a la música. Pero ¿por qué esa música te hace llorar aun cuando estés solo en tu cuarto? Ahí la ciencia se hace a un lado y entra la filosofía. La física puede describir las ondas sonoras, pero nunca podrá explicarte qué significa para ti escuchar esa melodía en el momento exacto en el que la escuchaste. Por eso hay que entender la filosofía como fundamento. Toda ciencia está construida sobre supuestos filosóficos. Antes de que cualquier científico haga un experimento, ya tomó decisiones filosóficas, como preguntarse si el mundo es cognoscible, si existe una realidad objetiva, si vale la pena buscar la verdad, o qué cuenta como evidencia válida. La ciencia no puede responder estas preguntas desde dentro de sí misma. Las asume, las hereda, las toma prestadas de la filosofía. Isaac Newton no solo fue un físico, y uno de los más importantes, por cierto, fue un filósofo natural. Einstein no solo hizo cálculos, imaginó, y la imaginación es un proceso más filosófico antes que científico. Sin filosofía, la ciencia no sabría en qué dirección avanzar. Pensemos en la filosofía como ese sistema operativo que hace que corran todos los demás programas. Cualquier tipo de ciencia que se les ocurra, o cualquier proyección del devenir humano. Y así llegamos a la emoción y el sentido, lo que nos hace humanos. Y aquí se encuentra el punto que me parece más profundo de todos los demás. La ciencia puede explicarte por qué cuando ves una noche estrellada o una puesta de sol, tu cerebro libera dopamina. Pero no puede explicarte por qué te detienes, por qué sueltas el teléfono, por qué respiras diferente, porque en ese momento sientes algo que no puedes nombrar, pero que se parece mucho a la gratitud de estar vivo. Ese espacio entre el dato y el significado es el territorio de la filosofía y también del arte. El arte no describe al mundo, sino que lo interpreta. La ciencia mide la realidad, el arte y la filosofía le dan lugar al ser humano dentro de ella. Aristóteles decía que el hombre es un animal racional, pero creo que antes de ser racionales, somos animales que buscan un sentido, ya que si la razón requiere de abstracción y de conciencia, también tenemos una parte intrínseca a nosotros que es bastante emocional. Y si tenemos la capacidad de interpretar de maneras distintas a la realidad y de sentir, tiene que ser por alguna razón, si no simplemente por el hecho de prevalecer como especie desde un punto de vista evolutivo. Si fuera una característica de menor importancia, no la tendríamos. Quizás solo seríamos seres mentales sin ninguna motivación sentimental que nos orillara a intentar describir y entender nuestro entorno y también a nosotros mismos. Un perro come, duerme, sobrevive. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero además necesitamos saber por qué. Y esto no es un defecto evolutivo, sino lo más profundamente humano que tenemos. El arte como filosofía encarnada. Cuando Dostoyevsky escribió El idiota o Crimen y Castigo, no estaba haciendo entretenimiento. Estaba haciendo filosofía moral con carne, sangre y contradicciones. Cuando Frida Kahlo pintó su dolor, no estaba ilustrando una teoría. Estaba diciendo algo que ningún psicólogo podría decir con la misma verdad. Así se siente existir en este cuerpo, en este mundo y con esta historia. El arte es la filosofía que se niega a quedarse en lo abstracto. Es el pensamiento que insiste en prevalecer y en sentirse. Y aquí hay una paradoja hermosa. La neurociencia puede escanearte el cerebro mientras escuchas música, puede decirte qué zonas se activan, qué neurotransmisores se liberan, pero no puede decirte por qué esa canción en específico, la que pusieron en aquella noche, en aquel momento, sigue viviendo en ti incluso años después. Porque eso no solo ocurre en tu cerebro, ocurrió en tu historia, en tu identidad, en tu ser, y se guardó en tu esencia. Y el ser no puede escanearse. La crisis de sentido del siglo XXI. Vivimos en la era con más información de toda la historia humana, pero también es una de las épocas con más crisis de sentido, soledad y de vacío existencial. ¿Paradoja? No, consecuencia. Porque si lo pensamos bien, tenemos más datos que nunca. Pero así
como tenemos datos, también tenemos hambre de significados. Porque los datos no alimentan esa hambre. El conocimiento técnico no te dice cómo vivir. No te dice qué merece tu tiempo, tu amor o tu entrega. Esto es filosofía pura y la hemos abandonado, como Dios nos ha abandonado. ¿O nosotros hemos abandonado a Dios? No sé, nunca entendí a Nietzsche, la verdad. Bueno, al menos no del todo. La hemos sacado de las escuelas, la hemos ridiculizado como algo inútil, que incluso merece mofas o chistes sobre que los estudiantes de Filosofía y Letras de la UNAM son unos marihuanos que se la pasan todo el día bien voladotes pensando en la inmortalidad del cangrejo. Cuando entiendo que esto es parte de la convivencia social y realmente no es algo que se tenga que tomar con tanta importancia, pero el problema es que es tan repetitivo muchas veces que se normaliza y ya no hay como esa capacidad de que nos pongamos a pensar un poco más en nosotros mismos y en la filosofía que queremos seguir o en las enseñanzas que nos ayudan realmente. La hemos ridiculizado como algo inútil y el precio lo estamos pagando. Personas altamente informadas, pero absolutamente desorientadas. La filosofía no es un lujo académico ni de estatus. Quizás antes lo fue por las épocas en que realmente solo los aristócratas eran los que tenían la posibilidad de estudiar filosofía y ponerse a cuestionar sobre su vida, pero realmente nunca fue un lujo, siempre tuvo que haber sido una necesidad existencial, o al menos eso es desde mi punto de vista. Y no te estoy diciendo que abandones la ciencia, al contrario, de hecho sería absurdo, la necesitamos, convivimos con ella todos los días. Te estoy proponiendo que te plantees la próxima vez que leas un artículo científico o algo relacionado con esto, realmente esto para qué me sirve. Más allá del conocimiento terrenal que te puede brindar o el uso práctico que pueda tener, realmente qué te está aportando. La próxima vez que te emociones con una película, un libro o una canción, no te apresures a justificarte. Quédate ahí y reconoce lo que estás sintiendo, ya que podríamos decir que es información filosófica. En esos momentos de catarsis o de cualquier emoción, muchas veces solo lo damos por hecho, ¿no? Y ahora con la sobreestimulación sentimos muchísimas cosas durante todo el día y realmente nunca nos detenemos a sentir ni a pensar nada con el tiempo y la dedicación que se merece. La filosofía no está en los libros polvorientos, está en la pregunta que te haces cuando te quedas solo contigo mismo. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Por qué esto funciona así? Y un montón de preguntas más existenciales que sé que en algún momento te has planteado. Y justo ahí es la diferencia entre que solo sea un pensamiento más y lo dejes pasar, a que realmente te pongas a reflexionar sobre ello. Estas preguntas no son debilidad, es la señal más clara de que eres humano. Y eso ninguna ciencia te lo va a quitar. Si este video te detuvo a pensar, entonces hizo lo que la filosofía siempre intentó buscar: interrumpir el piloto automático. Y pues nada, si te quedaste hasta el final del video, muchas gracias por verlo y nos vemos al siguiente. Me siento frito, va dando giros, si te caes, te levanto, sí, pero no estás conmigo, sí,